Buenas tardes y bienvenidos una semana más a los cierres semanales de Aston Dealers. Como ya saben, en este vídeo nos focalizamos en los charts de referencia semanal, que son los que consideramos pues, bueno, que pueden ser más interesantes o van a tener más movimiento de cara a la próxima semana. Empezamos casi como cada semana por el Nasdaq, que tiene en sus pantallas, en este caso, en lugar del cierre semanal, el cierre mensual, para comprobar una vez más, de nuevo, en máximos históricos, por pocos puntos, pero de nuevo en máximos históricos, con lo cual es un índice que, como publicábamos esta semana, pues ha ganado ya en el primer semestre del 2018 un 10% y se espera pues, que siga ganando bastante más. Ya en el 2017 superó al S&P 500 y al Dow Jones, y todo parece indicar pues, que por el momento esta situación se va a repetir, con lo que ya saben, con la revalorización constante de la famosa cartera de acciones FANG, de Facebook, Amazon, Netflix y compañía. Bueno, esta semana también todas en máximos históricos, excepto Netflix, que está sufriendo un recorte importante, entre otras cosas porque ha tenido una revalorización de un 100% y evidentemente hay muchos inversores que están retirando sus posiciones o parte de las posiciones, como es lógico. Bueno, visto el Nasdaq, que todos son buenas noticias, pues en Europa seguimos más o menos como la semana anterior, de fondo, con la cuestión de la guerra comercial, ahora ya en marcha y absolutamente confirmada. Bueno, pues el DAX, que tiene en sus pantallas a cierre semanal, pues nada, está en un rango en un cruce de medias de 9, 14 y 20 por la parte de arriba. En la parte inferior, en los 12.140, aparece la media de 100 periodos, de 100 semanas, pues se supone que igual como las 2 semanas anteriores, ese puede ser el rango en el que se puede estar moviendo el DAX durante toda la semana. Es decir, una resistencia en el cruce de medias que les señalo aquí arriba y el soporte pues entre los 12.140, 12.135 aproximadamente. Una situación como en las 2 semanas anteriores, repetimos, pues ideal para, en este caso, para coberturas, porque con stop loss va a ser bastante complicado mantenerse mucho tiempo dada la volatilidad, aunque esta semana, según la previsión por análisis técnico, como podemos ver aquí en la pantalla, la volatilidad del DAX es cierto que sigue bajando, es la segunda semana consecutiva de bajada, muy por debajo, 5 puntos por debajo de la media móvil de 200 semanas. Pero bueno, tal y como está la situación en política y económica en Europa, en cualquier momento puede repuntar. Lo lógico es que haya días de repunte de volatilidad, por lo tanto días bajistas en el DAX y algún día alcista que puede llevar al índice, como les decíamos, hacia los 12.140, 12.150 puntos sin ningún problema. Es decir, sigue en la misma tesitura que las semanas anteriores. En el caso de España, pues prácticamente lo mismo, pero un poco más triste. Vuelve la semana pasada, ven ustedes que llegó de nuevo a la media de 200 semanas, consiguió romper este cruce de medias al que aludíamos, aparecía la media móvil de 9 semanas, de 14, de 20, de 100, era realmente una situación casi imposible para el selectivo español, que también está afectado por la guerra comercial. También estamos afectados el PIB de España por los problemas que pueden surgir a las exportaciones. Aún así, llegó a la media móvil de las 200 semanas, como advertíamos la semana pasada, y esta semana ha sido una baja constante desde la llegada de esta resistencia, esa media de 200 semanas y hacia abajo. Y en estos momentos, pues a la espera de cierre de esta semana, que todavía queda un poco más de media sesión, pues está en el límite, en el soporte de la mitad de la vela anterior, como ustedes ven, para que ceda completamente o para que más o menos se quede por ahí, es decir, entre 9.900 puntos, que está claro que es la resistencia que está imponiendo el mercado al selectivo español durante bastantes semanas, y un soporte entre los 9.700 y 9.600 puntos, es decir, una situación bastante parecida a la del DAX y en general en Europa. El Stoxx 50, que siempre lo tomamos como indicador avanzado, continúa lejos de los 3.500 puntos, por lo tanto, todo lo que sea estar fuera del romper la resistencia de 3.500 puntos es muy difícil que tome un impulso alcista para contagiar al resto
de índices europeos. Por lo tanto, la situación más o menos sigue pues, como las semanas anteriores. En el caso del petróleo, que vamos a comentar inmediatamente, bueno, el petróleo también está, ya llevamos casi ya 2 meses en una situación bastante rara de mercado. Aparecieron las noticias de reservas semanales de crudo a la baja, es decir, bajaron sensiblemente las reservas de crudo y aún así ha habido una bajada de $4 durante toda la semana en el precio del barril. Para lo que es una commodity, lo que es el petróleo, no es extraño, pero lo que está claro es que hay más noticias macro de fondo en el mundo del petróleo y del trading del petróleo en opciones y futuros que están afectando mucho más que las noticias clásicas de reservas semanales. Esta semana se ha vuelto a hablar de las amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. Ayer mismo salieron las primeras noticias de la República de Irán, que hablaban sobre una devaluación muy fuerte de su moneda como consecuencia de las sanciones que le han impuesto. Con lo cual, bueno, de fondo hay este problema estratégico y político que sin duda está afectando mucho al precio del petróleo y que se está comportando como no es habitual, por lo menos desde el punto de vista de las reglas del trading de mercado, por así decirlo, de ir siguiendo las noticias semanales de reservas, que es lo que marca el sesgo de la semana, pues parece ser pues, que no es así, no está siendo de esta manera. Por lo tanto, pues atentos a las noticias y poco más podemos decir. Antes de acabar con Dow Jones y S&P 500, como llevamos semanas hablando sobre el oro, vean que llevamos ya 3 o 4 semanas, 4 semanas concretamente, si se fijan aquí, desde que rompió este soporte de la media de 100 semanas, que decíamos, bueno, se va a buscar la media evidentemente está ya muy cerca de la media de 200 semanas, que son los $1.233 la onza. Como decíamos, bueno, pues es una situación interesante a vigilar, sobre todo esperar a que llegue, a ver si llega a testar este soporte de esta media de 200 semanas y a partir de ahí, cómo se comporta el oro. Evidentemente, solo tiene 2 caminos, ¿no? O romper el soporte e irse a buscar mínimos hacia los 1.210, que ven que sería el siguiente soporte, o un rebote alcista, que también para trading pues sería interesante aprovecharlo. El oro exige, que venimos diciendo ya varias sesiones, varios vídeos, cierta paciencia, sobre todo porque hasta que no se coloca en situaciones extremas no reacciona, pero evidentemente lo que queda de la semana que viene, sobre todo los 2-3 primeros días de la semana que viene, a ver cómo reacciona ante ese posible impulso bajista para ir a buscar esa media de 200 semanas que, repetimos, está ya muy, muy cerca. Para ir acabando ya, bueno, pues el S&P 500 y Dow Jones, los dos índices mayores que van correlacionados como suele ser habitual. Bueno, están viendo ahora el S&P 500, perdón, pues está ahora mismo superando la última barrera que tiene de los 2.800 puntos y a partir de ahí pues ya se quedaría, si consigue cerrar esta semana por encima de los 2.800 puntos, todo parece indicar que sí, quedaría libre a partir de la semana que viene con ese soporte en 2.800 ir a buscar o intentar buscar de nuevo máximos históricos que están todavía lejos, pero bueno, evidentemente ya no hay ninguna resistencia a partir de superada esa resistencia de los 2.800 hacia arriba, ya no hay ningún impedimento para intentarlo. Por supuesto, lo más seguro es que volvamos a tener también alguna que otra sesión en bajista mezcladas con sesiones alcistas por las cuestiones que comentábamos antes de la guerra comercial, porque esto va en función de las noticias del día, ¿no? Pero bueno, en general el sesgo es alcista y el Dow Jones, como tienen aquí, pues bueno, es un suelo redondeado, ha roto esta resistencia que tenía ahí, esa cruce de medias que era bastante difícil de romper, 24.900 puntos, pues por la regla del trading que todos conocemos, ¿no? De los números redondos en estos índices tan importantes como es el Dow Jones de referencia, pues le quedan 100 puntos para los 25.000 y a partir de ahí 25.000, si lograra consolidarse por encima de los 25.000 de cara a la semana que viene, pues lo mismo, ir a buscar pues los 26.000. En principio, tal y como se están desarrollando las noticias, se antoja un poco difícil por las cuestiones de aranceles y guerra económica. Es decir, no hay que olvidar que el S&P 500 tiene muchas empresas en sus componentes, muchas empresas de energía que están funcionando muy bien por la subida del petróleo y tiene un componente bancario también importante que está funcionando muy bien por
por la fortaleza del dólar. El Dow Jones tiene un componente industrial muy fuerte, Boeing, Caterpillar, ¿no? Este tipo de acciones que llevamos comentando durante muchas semanas. Por eso que en principio, en fin, parecería difícil, pero bueno, cualquier cosa es posible, ¿eh? Y de hecho, desde el punto de vista de análisis técnico, nada impide para que haya un rally más allá de los 25.000. Si el análisis técnico lo intentamos, como intentamos hacer siempre, complementarlo con las noticias y con la situación macro, pues hay que tener un poco más quizás de precaución según cómo se desarrolle la semana. Y para acabar ya definitivamente, pues un repaso a la volatilidad de Norteamérica, en este caso del VIX, como saben que es la volatilidad del S&P 500, pero que la tomamos como todo el mundo de referencia en lo que es la volatilidad en general en Wall Street. Segunda semana consecutiva a la baja, está 2 puntos por debajo de la media móvil de 200 semanas, con lo cual todavía además el RSI y el estocástico mantienen que hay recorrido todavía a la baja para la volatilidad, con lo cual, bueno, pues todo parece indicar que de seguir así, el cierre de esta semana, de cara a la semana que viene, y si no hay novedades, pues sería una entrada en la semana que viene en los mercados norteamericanos con sesgo alcista y en los mercados europeos, pues con ningún sesgo, ¿eh? Días alcistas, días bajistas, días de vuelta en V con cierta recuperación, ¿de acuerdo? Eso es lo que en principio preveemos para los mercados de la semana que viene. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.